arenoso. Bueno, entonces aquí este es algo que no se debe hacer, pero por ejemplo de simplicidad de ejercicio se está adoptando que la resistencia al corte de la arcilla no drenada es de la cohesión dividido por 2, ¿no? Pero el método ideal de hacerlo, esto, ¿no? Es como les había dicho, a través de esos ensayos que vieron ayer en el laboratorio. Bueno, entonces habíamos visto el método alfa para determinar, ¿no? La capacidad de fricción, ¿no? En estratos arcillosos para un valor de alrededor de 37.5 kilonewton por metro cuadrado de Cu. Estaríamos aproximadamente con 0,42, ¿no? Perdón, aquí estamos con 0,04, mejor dicho. Entonces estaríamos con un valor menor a 0,2, por lo tanto adoptamos para alfa un valor de 0,55. Se hace la verificación de la relación entre SU y presión atmosférica de 100 kilonewtons por metro cuadrado, da 0,75. Si SU sobre PA es menor de 1,5, entonces alfa es igual a 0,55, ¿no? Si SU sobre PA menor a 2,5, entonces se tendría que hacer una corrección al valor de alfa. Como SU es inferior a 2,5, entonces SU queda con ese valor de 0,55. Entonces, habiendo determinado SU y alfa, podemos determinar el valor de QS, que sería 0,55 por 37,5, que nos da un valor de 20.625 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces la fuerza que se desarrollará, prácticamente aquí el valor, ¿no? Tanto arriba como abajo se mantiene inalterado, entonces la resistencia por fricción en esos 8 metros de longitud estará dada por QS, en realidad aquí sería QS minúscula, veces el área de piel, ¿no? O área perimetral, que sería pi por el diámetro del pilote veces L. Aquí, conforme decía en el enunciado, ¿no? Vamos a adoptar para el diámetro del pilote un diámetro de 80 centímetros. Entonces aquí la resistencia de punta, ¿no? Perdón, la resistencia por fricción sería la tensión veces pi veces el diámetro del pilote veces la longitud, que son 8 metros. Entonces con eso tenemos que cada pilote resiste 414
punto 8 414.8 kilonewtons. Aquí habría que hacer una corrección de descontar el primer metro y medio, ¿no? Ya que la norma dice que el primer metro y medio, en el primer metro y medio no se toma en cuenta la resistencia de cohesión. Pero para efectos de dimensionamiento vamos a hacer una estimativa. Ya en un proyecto final se tendría que hacer esa corrección. Bueno, aquí ya se hace esa corrección, como les digo, donde la resistencia real estaría dada por la resistencia al pilote menos alfa veces QS veces ese metro y 50. Entonces, con eso tendríamos la capacidad de 383 kilonewtons en el, por fricción en el estrato arcilloso, ¿no? De acuerdo a este acápite de la norma AASHTO del RFD. Bueno, ahora lo que tendríamos que hacer es determinar cuál sería la contribución, ¿no?, de arena en la resistencia por fricción del pilote. Con ello tendríamos que QS es igual a beta veces sigma prima B, no mayor a 190 kilonewtons por metro cuadrado, para valores de beta entre 0,25 y 1,20 metro. Para valores de penetración mayores a 15, beta es dado como 1,5 menos 0,135 raíz de z. Esta fórmula, aquí como son fórmulas americanas, z tendría que estar en pie. Entonces, para entrar directamente con metros, multiplicamos z por 328. ¿Cómo lo hacemos aquí en esta ecuación de abajo? Ese 328 es simplemente para convertir dentro de la raíz cuadrada de pies, de metros a pies, ya que estas fórmulas están definidas para entrar con z en pies, ¿ok? Z, aquí en este caso, va a ser la profundidad media del pilote que entra en el estrato arenoso. En este caso sería la mitad, ¿no?, que sería 4 metros más 8, serían 12 metros. Bueno, entonces el cálculo de la presión vertical efectiva, para poder calcular la capacidad por fricción de mi pilote, estaría dada por este peso seco de 17 por 3, más el peso de arcilla saturada menos el peso de agua, ¿no?, para calcular tensión vertical efectiva, veces la longitud, que aquí en este caso sería de 5 metros, más el peso específico aquí de la arena, menos el peso del agua, veces la longitud promedio del piloto. También la tensión vertical efectiva para capacidad por fricción en suelos arenosos, siempre la tomamos trabajamos con la tensión vertical efectiva media, ¿no? Entonces aquí tendríamos que calcular también, si esta profundidad es de 8 metros, entonces tendríamos que calcular la tensión vertical efectiva también aquí a 4 metros.
Con eso obtenemos una tensión vertical efectiva del orden de 130 kilonewtons por metro cuadrado. Como nuestro SPT aquí es de 12, la normativa dice que para N60 menor a 15 podemos calcular beta a través de esta relación. N60 sobre 15 veces 1,5 menos 0,135 veces 3,28 veces Z, ¿no? Donde Z también sería que sería nuestros 12 metros. Entonces, sustituyendo obtenemos un valor para beta de 0,522. Y la resistencia por fricción sería beta veces sigma prima B, con beta no menor a 0,25 ni mayor a 1,20. Si estamos fuera de este intervalo, tomamos el intervalo menor o el intervalo mayor. Entonces ahí beta vale 0,522 y la resistencia por fricción por metro cuadrado sería de 67,86 kilonewtons, ¿no? Para calcular la resistencia total por fricción, multiplicamos ese valor de QS por el área superficial del pilote, que sería pi veces el diámetro del pilote veces la longitud, que aquí en este caso también sería de 8 metros, ¿no? Entonces, sustituyendo, obtendríamos una resistencia de 1227,97 kilonewtons. Entonces esa sería nuestra resistencia por fricción en el trecho arenoso. ¿Ok? No sé si están acompañando, si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Se debe hallar. ¿Aló? Ingeniero, tenía una consultita, perdón si interrumpí al compañero. En la parte del cálculo de la QS, la última, en la longitud, se restó 80 centímetros. ¿Eso por qué, ingeniero? A ver. Al final, cuando multiplica pi por... Ajá, Aquí, exactamente. Sí, este es un error de cálculo. Es 0, es por 8 metros. ¿Ok? Gracias, No ingeniero. había visto eso. Gracias. No había visto ese detalle. Creo que esto se restó porque este ejercicio inicialmente lo había hecho todo con arcilla. Y como en arcilla se tiene que restar el diámetro inferior también, esto sería válido para estrato en arcilla. ¿Ok? En estrato arcilloso se descuenta un diámetro también en la punta. Pero como estamos en estrato arenoso, al parecer me olvidé de corregirlo. ¿Ok? Entonces es por 8 metros en sí. Su longitud, entonces, ¿cuánto sería, ingeniero? Disculpe. 8 metros, 8 metros. En caso, si estuviésemos en arcilla, al final del pilote se le resta un diámetro. Pero esto es estrato arenoso, entonces quedan solo los 8 metros. ¿Ok? Entonces, ingeniero, también se debe hallar el QS, que es la resistencia de fricción para cada estrato, ¿no? Si tuviésemos 10 estratos, tendríamos que calcular resistencia por fricción para 10 estratos, para los 10 estratos. ¿Ok? Sí, perfecto, ingeniero. Pero el proceso es repetitivo, ¿no? Cuando cambian los estratos, cuando cambia de arena a arcilla, ¿no?
arena, arcilla, y tendríamos que estar así repitiendo este método las veces que cambia el suelo. ¿Ok? Ok. Bueno, entonces aquí estos valores que hemos encontrado, ¿no? De QS en estrato arenoso, que fue este valor de 383 kilonewtons en arcilla, ¿no? Y en arena fue de 1227 kilonewtons. No los podemos comparar directamente a la solicitación, ya que tienen que ser minorados, ¿no? A través de unos factores de minoración que la norma, ¿no? En el caso de pilotes perforados, dice que se deben aplicar factores de minoración de resistencia que deben ser de 0,45 en el caso de estratos arcillosos y 0,55 en el caso de estratos arenosos, ¿no? Entonces, ahí la resistencia total, ¿no? En arena sería 0,45 veces la capacidad por fricción del estrato arenoso más 0,55 veces la capacidad por fricción del estrato arenoso, ¿no? Esto es, perdón, arcilla y esto es arena. Entonces nosotros estaríamos en esos 16 metros de pilote con una capacidad nominal de 644.18 kilonewtons. Falta ese valor sumar, ¿no? La resistencia de punta del pilote. Aquí, según la norma ASHE-TOLER-FD, en suelos granulares, presenté varias fórmulas, ¿no? Que en la clase anterior, pero ya la nueva versión 2010, que fue la que le subí, ¿no? De la ASHE-TOLER-FD, la clase anterior, la capacidad de punta puede calcularse como siendo 57.5 veces N60, donde N60 en caso de SPT menor a 50 y N60 veces PA sobre sigma prima B veces 0,8 sigma prima B debería ser acá, para el caso en que N60 es mayor a 50. Como estamos aquí con el caso de que nuestro SPT es de 12, entonces vamos a emplear esta ecuación. La PA es la presión atmosférica, que vale 100 kilonewtons por metro cuadrado, y debemos calcular sigma prima B en la punta del pilote en caso estuviésemos con la otra situación, ¿no? Entonces la capacidad de punta de mi pilote, P, va a ser 57.5 veces el valor de CPT, que nos da un valor de 690 kilonewtons por metro cuadrado. La capacidad total sería UP veces AP, que es el área de la punta del pilote, que nos da un valor de 346.83 kilonewtons. De igual manera, ese valor debe ser minorado de acuerdo a la normativa AASHTO por un factor de 0,55. Entonces ya la capacidad nominal de punta de mi pilote sería de 0,55 por 346, que nos da una capacidad de punta del pilote de 190.76 kilonewtons. Entonces, con eso tenemos que sumar estas dos fracciones ya minoradas, ¿no? Que sería mi capacidad total por fricción y mi capacidad de punta del pilote. Entonces la capacidad nominal total del pilote estaría dada por la suma de QS más QP.
Entonces la capacidad nominal del pilote será de 834.94 kilonewtons y aparte de eso, en esas cargas estamos aquí diseñando, ¿no?, un pilar donde las cargas están a nivel superior del pilote, ¿no? P y M. Entonces a esa capacidad nominal del pilote debemos restarle el peso propio del pilote, porque también debe ser transmitido al suelo, ¿no? Entonces aquí el peso propio del pilote va a ser los 16 metros del pilote por el área del pilote. Aquí está 2 veces repetido 16. Prácticamente sería el área del pilote, que es pi veces el diámetro del pilote al cuadrado sobre 4, veces la longitud del pilote, veces el peso específico del hormigón, que es de 25 kilonewtons por metro cúbico, ¿no? Entonces, el peso propio del pilote es de 201 kilonewtons. Y este valor, según la AASHTO, debemos ponderarlo por 1.25. Como es una acción, aunque sea de peso propio, pero es una acción, lo incrementamos, ¿no? Entonces, el peso propio del pilote ya mayorado sería de 251.25 kilonewtons. Entonces, de estos 834 kilonewtons, que es la capacidad del pilote, 251 kilonewtons van a ser destinados para simplemente transmitir al suelo el peso de mi pilote. Entonces, la capacidad efectiva del pilote sería de 633.94 kilonewtons, descontando su peso propio. ¿Quedó entendido? Sí, ingeniero. Ok. No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta. Con respecto a la resistencia de punta, otra vez, va a disculpar, Fabi. Con respecto a la resistencia de punta, ingeniero, siempre se analiza con respecto al último estrato, ¿no? Sí, siempre la capacidad de punta la tomamos, como dice el nombre, ¿no? La capacidad al nivel de la punta. ¿Ok? Sí, ok, ingeniero. Gracias. De nada. Pero, y disculpe, con la resistencia al momento, ¿eso lo vamos a hallar enseguida o...? Sí, exacto. Ahorita estamos solo con la capacidad de un pilote. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es ahora comparar esta capacidad de pilote con las acciones externas que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos una carga de proyecto de 2.500 kilonewtons y para saber el número de pilotes que necesitamos, dividimos, ¿no?, la carga total de proyecto que está transmitiendo el pilar por la capacidad líquida, ¿no?, del pilote. ¿Por qué capacidad líquida? Tenemos que descontar del peso propio del pilote. Entonces, haciendo esta cuenta de la carga axial, ¿no?, que llega a la fundación por la capacidad efectiva, nos da 3.94 pilotes, ¿no? Entonces, esto iría si no tuviésemos el momento flector, pero como tenemos momento flector y además no hemos tomado en cuenta, ¿no?,
el peso propio del cabezal todavía. Entonces, esto se puede hacer por tanteo, ¿no? Podemos, entonces, podemos adoptar 2, 3, 4 pilotes más, ya eso con la experiencia uno va cada vez, digamos, haciendo menos iteraciones, pero podríamos adoptar, ¿no? Para absorber esos efectos de peso del cabezal y el momento flector que está actuando, podríamos adoptar como un punto de partida 2 pilotes más, ¿no? Es decir, 6 pilotes. ¿Ok? Aquí vamos a asumir en base a eso, no sé si aquí lo digo, vamos a asumir este cabezal. Si tenemos un modo práctico de diseñar fundaciones es localizar los pilotes a 3 diámetros, por lo tanto tendríamos 240 y aquí se ha adoptado 1,20 m. Ok, este sería el diseño del cabezal de los pilotes. Entonces tendríamos 720 de longitud en una dirección y 480 en la otra, ¿no? Aquí estamos usando el criterio de separación entre pilotes del orden de 3 diámetros. ¿Ok? Entonces ahí el peso del cabezal sería 1,25 porque lo magnificamos también. Este es un factor de ponderación, como usamos en pilotes. Por 720 sería la longitud total del pilote, 480 la otra dimensión, y por 1 metro estamos asumiendo una altura de cabezal de 1 metro y 25 peso propio del hormigón, ¿no? Kilonewtons por metro cúbico. Eso me da un valor de 1080 kilonewtons, que sería el peso del cabezal. Y el momento flector lo podemos tomar en cuenta usando el principio de cabezal rígido, donde Rn es la carga axial total, es decir, tendríamos que dividir, ¿no?, esta carga entre los 6 pilotes y sumarla a la acción, ¿no? Qn, capacidad, el número de pilotes, perdón. My, momento que actúa, si tenemos aquí nuestros ejes X y Y. My, momento en torno de Y. Y Mx sería el momento flector en torno de X. Y Xy es la distancia del centro de gravedad de los pilotes a cada pilote. Aquí, como tenemos simetría, es decir, desde nuestro plano de simetría, XY sería la dirección de estos pilotes. Podemos tomar negativo para un lado y positivo para el otro lado en relación al eje de simetría. Entonces aquí los 2 pilotes centrales, XY sería 0, los 2 pilotes laterales serían negativos, y estos otros 2 pilotes de la derecha serían positivos, ¿no? Y en la otra dirección también se hace lo mismo en relación al otro eje de simetría. ¿Ok? Entonces voy a parar por aquí. Vamos a hacer el intervalo de 5 minutos y ya les mando el link para
ver la segunda parte del ejercicio y algunos otros comentarios finales. ¿Ok? Otro ejercicio donde habíamos dicho que teníamos que considerar también el peso del cabezal y la acción de momento flector, ¿no? Aquí en este caso estamos, el ejercicio nos dice que el momento flector está actuando en esta dirección, por ejemplo. Entonces, cuando entramos si consideramos a las coordenadas, ¿no?, de los pilotes, a la izquierda negativo y a la derecha positivo, la situación más crítica con presión sería con XY positivo, ¿no? Aquí para los pilotes centrales, XY vale 0. Y si tuviésemos momento en la otra dirección, tendríamos que combinar, ¿no?, esos valores. Entonces, lo que tenemos que hacer también en un ejercicio, en un diseño final, es verificar si no va a haber levantamiento del pilote, ¿no?, por el momento flector. Entonces, si el momento flector es demasiado grande, se tendría que verificar la resistencia del pilote al levantamiento, que está en esa otra presentación que les había pasado la clase anterior, ¿no? Bueno, entonces aquí la solicitación total, que es de 2000 kilonewtons, la que está llegando aquí, ¿no?, a la base del cabezal, tenemos que sumarle el peso del cabezal, ¿no? Con eso tendríamos, en realidad aquí es 3080, es error de taipeo. Y aquí los pilotes más cargados serían estos, ¿no? Entonces esta distancia es de 2.4 y la carga transmitida al pilote sería 3080 sobre 6 más 320 veces 2.4, que es XY, sobre dos pilotes que tienen una distancia de 2.4 metros al cuadrado, más los otros que tienen una distancia de menos 2.4, pero como todo es elevado al cuadrado, entonces son 4 pilotes veces 2.4 al cuadrado, ¿no? Entonces eso, la ecuación queda así. Y el momento flector lo que estaría haciendo es incrementar, ¿no?, la carga en el pilote por un delta P de 33.33 kilonewtons. Con eso tenemos una carga total de 546.67 kilonewtons, menor a la capacidad, ¿no?, portante de cada pilote. Por lo tanto, este diseño puede funcionar para garantizar la estabilidad de la fundación ante esas cargas. No sé si quedó entendido hasta acá. Si alguien tiene alguna duda o pregunta. Ok. Vamos a ver otro ejercicio de un pilote de 10 metros de profundidad, totalmente en estrato arcilloso, y queremos para este pilote calcular la capacidad de punta, ¿no? Vamos a asumir un diámetro de pilote de 60 centímetros y resistencia al corte de la arcilla no drenada del orden de 50 kilonewtons por metro cuadrado.
Entonces habíamos visto que para eso necesitamos calcular un valor NC, dado por esta expresión, 6 más 1, 0,20 veces Z sobre dP, no mayor a 9. En base a esto, obtenemos un valor de 26, entonces limitamos el valor de NC a 9. Perdón. Y la capacidad de punta, de acuerdo a la norma H del RFD, está dada por NC veces SU, no mayor a 3.83 megapascales. Entonces ahí la capacidad de punta del pilote en estrato arcilloso sería 6 veces, perdón, aquí hay un error, sería 9, ¿no? Veces 50, que nos daría un valor de 450 kilonewtons por metro cuadrado. Ok, corrijan por favor o anótense. Aquí el NC no es 6 y es 9, ¿no? Entonces este es un ejercicio simplemente para mostrar cómo calcular capacidad de punta en estrato arcilloso. ¿Ok? Y la carga de punta, bueno, aquí sería por 450, ¿no? Habría que corregir esa cuenta. Bueno, quien quiera hacer como otras variedades, ¿no? de ejercicios pueden practicar este fin de semana, ¿no? El parcial lo vamos a hacer para el día lunes 4 de la tarde. ¿Ok? Segundo parcial, lunes 4 de la tarde. Y aquí tienen otro ejercicio. Vamos a finalizar con este ejercicio. ¿Qué dice para el grupo de pilotes? Determinar la capacidad del grupo de pilotes. Nosotros calculamos la resistencia de los pilotes como un conjunto, como pilotes aislados, pero cuando estamos en estratos arcillosos puede darse el riesgo de la falla de bloque del grupo de pilotes. Entonces se hace una verificación, ¿no? Del grupo de pilotes. Aquí tenemos como dato pilotes de 12 metros de longitud, diámetro de 80 centímetros, SU 50 kilonewtons por metro cuadrado, y la base, en la base SU vale 90 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces este es el grupo de pilotes totalmente fundados en arcilla, separaciones de 2,40 metros. Y aquí la norma AASHTO indica, ¿no? En estos casos lo que son las dimensiones X, Y y Z del bloque. Z es la profundidad y X y Y sería el perímetro, ¿no? Del grupo de pilotes. Entonces ahí tenemos los valores ya de X y Y, que son de eje a eje, ¿no? De los pilotes externos. X vale 4,80 metros, Y vale 7,20 y Z vale 12 metros, ¿no? La resistencia del grupo de pilotes está dada por esta expresión, 2X más 2Y veces Z SU, donde SU es la resistencia al corte no drenada promedio
de todos los estratos de arcilla, ¿no? Caso esta varía. Y SU sin barra sería la resistencia al corte de la arcilla no drenada en la punta del grupo de pilotes, es decir, en la base, ¿no?, del grupo de pilotes. Y aquí, para la relación Z sobre X menor a 2,5, aquí Z sobre, que es nuestro caso, ¿no?, porque Z sobre X sería 12 sobre 4.8. Ese valor nos da 2,5 cabalmente, ¿no? Entonces, para esa relación, nuestro coeficiente NC es calculado por esta expresión: 5 veces 1 más 0,2x sobre y veces 1 más 0,2z sobre X, ¿no? Entonces, sustituyendo valores, NC nos da un valor de 8.475. Caso que Z sobre X sea mayor a 2,5, usaríamos esta otra expresión, que no es el caso. Y ahí, obteniendo, ¿no?, el valor de NC, calculamos la capacidad del grupo, ¿no?, de mi pilote en función a esa expresión que vimos al inicio de la presentación, ¿no? Entonces, sustituyendo aquí los valores de X, Y, Z, SU barra, X, Y, NC y SU, tenemos esta expresión que nos lleva a una capacidad de grupo, ¿no?, de pilotes de 40.760 kilómetros. Y ese valor lo tendríamos que comparar con la carga que está llegando a mi pilar más el peso de la fundación. Ok, entonces esta es una verificación que se hace cuando tenemos estratos, pilotes totalmente fundados en estratos arcillosos. Ok, el factor de minoración es 0,55 en este caso para verificación de grupo de pilotes, y la carga nominal efectiva, ¿no?, del bloque de pilotes sería de 22.418 kilonewtons. Ok. Aquí hay algunos comentarios finales. Para quien quiera ver, digamos, ejercitarse, ¿no?, para el día lunes del parcial, como dije, lo vamos a hacer 4 de la tarde, puede ver este ejercicio, ¿no?, intentar resolverlo. Ok. Y aquí hay algunos comentarios finales de asentamiento de pilotes que se calcula, ¿no? El asentamiento de pilotes en suelos cohesivos, por ejemplo, puede calcularse de la misma forma que veíamos asentamientos en zapatas, imaginándonos que el pilote está compuesto por una zapata equivalente, ¿no? Donde esta zapata equivalente se toma de la siguiente manera: a 2/3 de mi grupo de pilotes se calcula esta relación, y esta es la propuesta de Terzaghi, y se proyecta, ¿no?, a una determinada
profundidad Z con pendiente 1 a 2 en ambas direcciones, esta zapata equivalente, ¿no? Que en otras palabras va a tener dimensiones B más Z y Z más Z. Hay otras en la norma, van a poder ver otras formas cuando se tienen suelos blandos, suelos rígidos. En la norma que les pasé van a tener otras opciones de calcular asentamiento, ¿ok? Pero básicamente son casos especiales ya, ¿no? Que ya quedan un poco más para quien quiera especializarse en el tema. ¿Ok? No sé si alguien tiene dudas, preguntas, consultas. Una consulta, ingeniero. Sí. El examen del día lunes va a ser netamente de esta segunda parte de lo que es cimentaciones. Sí, solo segunda parte. Sí, solo segunda parte. Ok, ingeniero. Gracias. Perfecto. Bueno, simplemente para cerrar, digamos, que hoy en día se hace a través de programas de computadora y que no da el tiempo para que veamos es el caso de pilotes sometidos a cargas laterales, ¿no? Entonces, en estos casos, les estoy dejando aquí material, ¿no? Para quien quiera a nivel de monografía o seminario, tesis, ¿no? Desarrollar más el tema, el caso de cargas de pilotes sometidos a cargas laterales, ¿no? Todo ese material que les envié es pilotes sometidos a cargas laterales, que se da en los casos, ¿no? Cuando tenemos, por ejemplo, un pilote sometido a carga lateral, carga axial y momento flector. Entonces aquí el pilote se puede representar como soportado también lateralmente por un sistema de resortes del suelo. Solo que estos resortes son no lineales. Ya voy a explicar por qué. Una manera de resolver esto es agarrar un programa RAN-Element, ¿no? O SAP, Pro, etcétera, y simular el pilote con soportado lateralmente por resortes, ¿no? Solo que en suelos estos resortes son no lineales. ¿Por qué? Porque la constante K, aunque sea este suelo, por ejemplo, aún siendo todo arcilla, aún siendo el mismo suelo, el K de los resortes del suelo varía. ¿Por qué? Por el confinamiento del suelo. Mientras más profundo el suelo, mayores son las tensiones verticales y las tensiones de confinamiento. Por lo tanto, a nivel superficial, este suelo no ofrece mucho soporte, ¿no? Y ya conforme se incrementa la profundidad, el suelo cada vez presenta mayor capacidad de soporte, aún siendo el mismo suelo, por causa de las tensiones confinantes, y también esta constante K varía dependiendo, ¿no?, de cuál es el desplazamiento lateral que tiene este pilote. Entonces, por eso se dice que son resortes no lineales, que justamente son estas curvas, ¿no?, que ustedes pueden ver a lo largo de la longitud del pilote, ¿no? Entonces pueden ver aquí que mientras mayor la profundidad, mayor es la fuerza, ¿no?, de soporte de ese coeficiente de resorte. ¿Ok? Entonces esta presentación y todos esos archivos que les envié es el tratamiento, ¿no?, de pilotes
ante el efecto de cargas laterales. Esto no cae dentro del parcial, simplemente para que ustedes tengan documentación de cómo se desarrolla la formulación, ¿no? Esta es la ecuación de equilibrio, ¿no? De un infinitésimo de pilote. Y aquí está todo el desarrollo de la elástica, ¿no? De pilotes, convención de señales en la formulación. Les mandé un manual que se llama manual, ¿no? En PDF, que detalla de forma mucho más ampliada, ¿no? Esta formulación. La solución que les estoy mostrando es por diferencia finita. Esta es la formulación por diferencia finita de un pilote cargado lateralmente y las condiciones de borde, ¿no? Que permiten solucionar el problema. Ok, entonces en ese documento está plasmado, digamos, todo el detalle, ¿no? De la formulación por elementos finitos, dependiendo también de esa formulación cambia en función de las condiciones de borde, ¿no? Si el pilote está empotrado en un cabezal, si no está empotrado, etcétera. Y les coloqué unos documentos también en Excel. ¿Qué son esos documentos en Excel? Es la aplicación práctica de diferencias finitas ya de esa fórmula, ¿no? Para poder hacer la evaluación de pilotes en Excel, ¿no? Ingeniero, ¿y es posible encontrar un asentamiento angular? Sí, sí, con estos programas se puede hallar ese desplazamiento. En función al desplazamiento se saca la pendiente, ¿no? Con eso se obtiene el desplazamiento, la rotación, ¿no? Que sería del pilote así. Eso se debe a un momento, ¿no? Porque eso creo que el ingeniero Kilian en hiperestática nos habló. Claro, o sea, las cargas laterales presentan momentos flectores, que es lo que les voy a mostrar ya. Esto simplemente para quien quiera ver. Este es uno de los archivos que les pasé, que se llama, no sé si están viendo el archivo de Excel. Sí. Entonces aquí está pila lateral, PY es el nombre del archivo, example 1, ejemplo 1. Entonces aquí yo entro con algo que quiero hacer para quien quiera hacer una monografía o trabajo final. Quiero trasladar estas planillas de las unidades en libras a unidades en kilonewtons, metros, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo digo cuál es la longitud, digamos, total de mi pilote, length, en cuántas divisiones, 60, son 300 pies, por ejemplo, que sería algo así como 90 metros. Esfuerzo de corte, que sería la carga lateral sobre el pilote, la carga axial en el inicio del pilote y la carga final en la base del pilote, ¿no? Se puede emplear carga cíclica. Características del suelo. Aquí se trabaja con solamente un
un estrato, pero aquí yo puedo ir colocando varios estratos, ¿no?, del suelo. El factor de cohesión del suelo según las curvas P y Y. Las curvas P y Y son esas curvas que me permiten, en función del desplazamiento del pilote, yo sé la constante de resorte, ¿no? Eso se llama una curva P y Y. Estos datos también en los manuales que yo les estoy adjuntando, ¿no?, que les adjunté en la documentación, están metidas ya las curvas P y Y. Densidad del suelo, deformación última a 50%, perdón, deformación al 50% de la tensión última del suelo. Esto se puede obtener del ensayo triaxial que hablamos ayer. Tipo de suelo: 0 si es vacío, 1 si es suelo arcilloso suave a firme, y 3 si es 3 si es arena, ¿no? Sí, yo también puedo entrar con mis curvas P y Y. Pueden ver esos manuales para quien quiera entrar en más detalle. Bueno, estos son los valores también que están especificados en el manual. Y aquí yo tengo, ¿no?, para esas cargas que había colocado, tengo exactamente, ¿no?, cómo varía la resistencia del suelo en este primer gráfico. Aquí yo obtengo, ¿no?, justamente lo que hablábamos, la deflexión lateral del pilote por el efecto de curvatura. Entonces aquí yo veo la curvatura del pilote. Aquí yo veo cómo los momentos flectores se van a generar en el pilote a lo largo de su longitud por efecto de esa carga lateral, las fuerzas axiales que se van a desarrollar en el pilote a lo largo de su longitud, y básicamente toda la respuesta elástica del pilote, ¿no? Aquí son las propiedades del suelo, ¿no?, que se jalan. Esta es una base de datos de donde se pueden jalar, ¿no?, las curvas. Aquí están ya en este gráfico configuradas las curvas P y Y de cómo es un proceso iterativo, ¿no?, que está mejor descrito en los manuales que les comenté. Eso simplemente para que ustedes tengan una noción, ¿no?, de cómo se consideran la respuesta elástica de pilotes ante esfuerzos laterales. ¿Ok? Entonces con esto estaríamos finalizando nuestro módulo y haríamos el parcial solamente de fundaciones profundas el día lunes